La temporada de Euroliga no ha comenzado de la mejor manera posible para los clubes de la Liga Endesa. El Real Madrid ocupa la 13ª posición, el Baskonia el 14º y en octavo lugar aparece el Barça. Hoy en Gigantes Daily tratamos de buscarle explicación a por qué los clubes, los principales clubes de la Liga Endesa, están teniendo tantísimos problemas para ganar de manera consistente en la principal competición europea de clubes. Y para ello, ya cuento conmigo aquí con Sergio Vegas una semana más. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar de lo más general y luego Vale. lo bajamos a lo más concreto. Porque me gustaría saber o tratar de entender mejor qué es lo que le está ocurriendo a estos tres clubes, al Barça, Madrid y Baskonia, en la Euroliga, porque yo personalmente estaba revisando datos, no recuerdo un inicio de este calibre en lo negativo para los tres clubes españoles. Y tú que tienes más perspectiva, llevas muchos más años, igual sí que me dices, bueno, pues es que en 2008, pues con otro formato y demás era distinto. Pero yo no recuerdo un inicio así desde que tenemos este formato de liga regular con todos contra todos. No, yo diría que no, porque desde el inicio de la Euroliga moderna Baskonia juega una final, con lo cual también el formato era diferente. Yo creo que incluso habría que diferenciar el 2017 a ahora, ¿no? Y lo anterior, porque era aquello de la fase previa, top 16, ¿no? Era un poco complejo, pero la primera década, Unicaja, Barcelona, Baskonia estaban siempre en esa pelea. Luego ya apareció el Madrid de Pablo Lasso con el Barça de Xavi Pascual en esa primera parte de la segunda década. Y luego incluso cuando el Barça peor estuvo, Baskonia jugó una Final Four. Baskonia fue primero o segundo con Sito Alonso en la primera vuelta, en el Sí. primer año de Liga Regular, e incluso el Baskonia de Joan Peñarroya, ¿no? Que no se nos tiene que olvidar, que ahora hablamos mucho de París, pero aquel Baskonia era muy parecido en cuanto a estilo de juego y propuesta también, estuvo ahí arriba, más allá de que el Madrid ya a partir de entonces más o menos siempre estuvo entre los 5 primeros, ¿no? Que yo creo que eso es así. Yo creo que hay varias cuestiones. Para mí la primera es que el nivel medio ha subido bastante, a mí esta es la sensación que tengo, y no solo es París, sino que hay proyectos pues como Fenerbahce, que con la llegada de Saras ya el año pasado ha dado un salto, y es un equipo que en temporada regular va a cumplir. Los dos griegos tienen un nivel muy alto. Mónaco ha cambiado de entrenador, pero a nivel de resultados tampoco es que estuviera mal, es decir, no había caído. Parece por fin que Milán nos lo podemos tomar en serio. Bueno, hay como Bueno, eso último habrá que verlo. habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos está ahí, ¿no? En la pelea, después de verles tan abajo, ¿no? Y de hecho, un poco de los importantes, solo Partizan y Virtus, ¿no? Igual no están en esa pelea. Eso es lo primero. Para mí, lo segundo, yo creo que no son plantillas largas, ninguna de ellas. Las del Barça y del Madrid, más largas que las del Vasco y las del Baskonia, pero no son tan largas como en otras ocasiones en cuanto a número y a calidad de los últimos nombres de esa lista. Y en Baskonia, evidentemente, es muy corta. O sea, yo creo que ahí ya no hay ni debate, ¿no? Y yo creo que esas dos cuestiones, sumado a una Liga CB terrorífica, en el sentido de que te exige una barbaridad. Esto recuerdo que Messina, cuando estuvo en Madrid, lo decía, ¿no? Que ibas a cualquier campo el domingo y te estaban esperando, y esto es la verdad, le estaban esperando y, bueno, pues te pasan este tipo de cosas. Creo que es una mezcla de todo esto, agitado de un año en el que, bueno, pues el arranque de ninguno de los tres, diría yo, porque el Barça ha empezado mejor, pero ya la realidad es que tampoco está tan lejos el Real Madrid y Baskonia. No, totalmente, o sea, te puedo comprar el tema de que las plantillas no son tan largas como antaño, que recordamos que había, yo recuerdo equipos del Madrid y del Barça que cuando llegaban a jugar a Liga Andesa veías los que no están en el banquillo y parecía eso un nuevo equipo. Pero sí que es cierto que yo no termino de comprar, sobre todo en el caso del Real Madrid, que, que digan que tiene que ver con una construcción de plantilla. Es decir, que los problemas vengan con que, oye, el club no tiene tantos activos como en años anteriores, que el nivel ha bajado una auténtica barbaridad, porque luego tienes, incluso con las muy buenas plantillas que tiene Mónaco, que tiene Fenerbahce o París que decías tú, yo creo verdaderamente que, sobre todo en el caso del Real Madrid, siguen estando muy por encima a nivel de nivel, valga la redundancia, de lo que hay a lo largo de la competición. Porque luego podemos hablar de Olympiacos y Panathinaikos que sí que tienen Sí. plantillas con un talento exacerbado. Pero sobre todo en el caso del Real Madrid, yo creo que sí que es cierto que siguen estando Facu, sigue estando Mario, sigue estando Gavidex, sigue estando Musa, sigue estando Tavares, que con esos cinco tú ya puedes tener un quinteto con el que puedes, lo mínimo, competir semana a semana para ganar, aunque sea de la manera apretada. Lo que no te puede ocurrir es lo que ha sucedido esta última semana. Lo primero en Asbel, que ya sabemos la polémica que hubo con el tapón no tapón Sí, de pero no Facundo tendrías que llegar Campacho. a ese punto, ¿no? De estas Eso equipos es, grandes. eso es a lo que voy. Es decir, y luego, bueno, el Fenerbahce. Bueno, Fenerbahce te gana con un partidazo increíble de Nigel Hayes Davis y el resto
prácticamente nada, no hay nada salvable de ese No, Fenerbahce. no, no. A ver, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que el quinteto es probablemente top 3 quintetos. Estos 5 que tú has dicho están en esa pelea con los grandes equipos de Europa. A mí me parece que la gestión de lo que tienes es lo complicado. Yo también en defensa de Chus Mateo diré que no le han traído nadie para sustituir a Yabusel. Esto Eso es a cierto. mí me parece que ahí él no tiene culpa, pero sí me parece que antes de la lesión Andrés Félix pintaba muy poco y ahora, bueno, pues parecido, tampoco cambia demasiado. Y a mí Andrés Félix sí me parece un jugador que podría ayudar, ¿no? Sumado a esto, habrá tenido alguna lesión. Yo creo que aquí el gran problema, el otro día Saras lo dijo, lo de que se le habían ido una serie de jugadores que jugaban poco, porque a nivel estadístico lo que jugaba el Chacho, lo que hacía Rudy y tal, te daban mucho a nivel de construcción de plantilla, y yo creo que además ese grupo de jugadores del Madrid venían, ya sé que es mucho tiempo atrás, de la eliminatoria de Partizan del 2023. Es decir, aquel grupo que hizo una temporada regular floja, porque la verdad que no estuvo muy bien, si te acuerdas perdía muchos partidos igualados y tal, no es hasta la pelea de Kevin Panther con Sergio Llull y Yabusel y todo lo que pasa Sí. alrededor, cuando aquel Real Madrid hace piña, se encuentra, encajan piezas, ¿no? Y con la salida de Yabusel, la lesión de Dec, la apendicitis aquella de Poirier que le impidió jugar toda la temporada, hizo que los 8 o 9 principales encajaran y acabasen ganando. Entonces yo creo que este año ha empezado de cero, y a mí me da la sensación de que Chus Mateo el punto a la plantilla no lo ha cogido. O sea, el dato es el que tú has dicho. 1 de 6 fuera de casa en Euroliga. Es decir, eso, lo mires por donde lo mires, no está bien. Casi para ningún equipo, y menos para un Real Madrid o un Barcelona. Es que incluso yo estaba revisando ahora los datos y a nivel de estadística avanzada, que lo hablamos antes de empezar, no están tan mal. O sea, estamos hablando del noveno equipo de la temporada en net rating, que es la diferencia entre eficiencia ofensiva y defensiva. Es decir, está, vamos a decir, en un punto positivo. Lo que pasa es que a nivel de resultados es lo que te acaba penalizando tanto. Me gusta bastante el tema de que Chus no le haya pillado el punto a la plantilla, porque sí que parece que falta todavía ese liderazgo asentado de la manera que nos había acostumbrado Rudy, de que nos había Claro. acostumbrado el Chacho, que Yul ahora mismo pues no pasa por su mejor momento porque ya tiene una edad y su rol es distinto a lo que le hemos visto en años anteriores, aunque tenga esas explosiones concretas, pero sí que me termina de faltar ese extra que hemos visto a lo largo de esta última década y media del Real Madrid. Y, y por cambiar un poco, por hablar del Barça, creo que es el ejemplo más diferente de lo que estamos hablando de Baskonia y de Real Madrid, porque con los culés yo creo que sí que hay que darles un poquito de margen por el hecho de que han tenido lesiones súper Sí. importantes de Metu, de La Provítola, de Neto que llega y se lesiona, incluso de Joel Parra que empieza muy bien la temporada en ACB y de repente se cae, creo que es durante un mes y medio. Y claro, el volver a coger otra vez el ritmo de juego, el volver a encontrar sensaciones es muy complicado. Pero claro, cuando llegas a partidos tan apretados como el de esta pasada semana contra Panathinaikos, ahí ya no puedes echarle la culpa a las lesiones. Eso es lo que a mí me preocupaba un poco de decir, claro, estamos hablando de un Barça al que le está costando, por ejemplo, muchísimo producir en ataque. Y esta última jornada de AC contra el UCAM Murcia lo vimos claramente, que no termina de funcionar esa dupla Satoransky-Juan Núñez junta, pero se ven obligados a mantener muchos minutos a la vez por eso mismo, porque por lesiones están muy capados en ese sentido. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que aquí lo bueno que tiene el Barça respecto al año pasado es que tiene a Kevin Panther, que da la sensación de Es un que solucionador enorme. O eso es, o sea, sea, yo me acuerdo que cuando entrevisté a Navarro le dije, ¿no? Yo creo que desde aquel de chaval de San Feliu no había nadie con este colmillo de se acabó y se acabó, ¿no? Y yo creo que tiene eso. Yo creo que siguen teniendo un problema con el caso Billy. A mí me parece que en Euroliga el caso Billy es una penalización brutal, sobre todo a nivel defensivo, porque creo que en ataque les daría respuesta a muchos de los problemas que pueden llegar a tener. Y luego es cierto que en la construcción del base, bueno, optaste por Satoransky, que a mí, a diferencia de mucha gente, me parece un muy buen jugador, pero creo que es un jugador muy tipo salvando distancias, es un tipo Hackett en el sentido de sí. poco brillo, no llama la atención, te ayuda mucho y luego en un equipo campeón te puede aparecer. Y luego Juan Núñez, pues era una apuesta que has hecho de un chico muy joven, de un chico con mucho potencial en Eurocup y que había estado con la selección, pero que todavía está por hacer, ¿no? Al final está en un proceso, está más verde que Félix en el Madrid, para mí, ¿eh? A mí Félix ya había demostrado ser una realidad competitiva en ACB con la Sí, sí, Peña. sí, sí. Entonces, claro, exigirle ese salto, te encuentras con una lesión como la del Apro, fichas a Neto, que no me parece mal la idea, pero claro, te dura 3 minutos porque salta ya al ruedo en un clásico y se lesiona. Bueno, pues vas a tener que ir trampeando, ¿no? Yo creo que además la baja de Metu les ha quitado cierta Es que flexibilidad. estaba siendo uno de los mejores jugadores del año para el Barça, o sea. Es que yo recuerdo cuando empezó la temporada que mucha gente diría, no, es que Fal va a jugar más. Digo, no, es que Metu les va a solucionar muchos problemas en el 4,5, porque si juega con Bessel y juega con Parker, juega con Billy, y es un jugador que ya habíamos visto que defensivamente tenía impacto, y luego en ataque lo estaba haciendo bien, ¿eh? Pero defensivamente les daba algo que no tenía. Yo creo que es
parte de lo que tú dices, un poco parte del proceso. Aquí al final, hasta que no llegue la Copa del Rey, creo que no tendremos la prueba del algodón, no termine la primera vuelta ya para hacernos un poco una idea exacta, pero creo que tanto el Barça como el Madrid lo que tienen es luego la capacidad para mí, o sea, tú el techo ves que no lo tocan, porque dices, bueno, a poco que Félix encaje con Campazo, que yo muchas veces digo, tienen que jugar juntos, yo creo que lo harían muy bien, o el Barça, Juan Núñez madure, o de repente encuentren algo que haga que Billy se sienta más cómodo en cancha, o Parra vuelva a dar ese rendimiento que tú comentabas. Bueno, da la sensación de que los dos equipos van a estar cerca del top 6, si no es dentro del top 6 y si no dentro del play-in. A mí me cuesta imaginar que estos dos equipos se queden fuera de los 10 primeros de Euroliga. A mí me parecería una auténtica locura. Vamos, Me o parece sea, inimaginable. O sea, creo inimaginable. que antes de llegar a esa situación se producirían varios fichajes de renombre suficientes para poder reemplazar o para poder solucionar esto. Porque es lo que a mí me parece bastante inusual llegar a. Estamos ahora mismo empezando a punto de empezar la 15ª jornada. Y si no llega a ser por el play-in, es que la temporada de Madrid y Baskonia, sobre todo, estaría muy cogida con pinzas. Y el Barça, pues bueno, por una cuestión de resultados, está ahora mismo octavo. Que podría estar sexto con el mismo balance Sí, con sí. con el Panathinaikos si las sensaciones son completamente diferentes. Pero sí que es cierto que en este inicio de la Euroliga, el nivel y la igualdad es que, salvando a Maccabi, Alba y Virtus, incluso a Asbel, dices, cada semana no tienes claro quién vaya a ganar. Y eso creo que es un punto positivo a nivel de aficionados que realmente les gusta la competición. Pero claro, para los fans de los equipos ACB tiene que ser bastante difícil de Y digerir. es que luego la cuenta no te sale porque yo creo que de Bayern no esperábamos esto. Para mí, de París ni mucho menos esperábamos que No. tuviera 11 victorias. Luego vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona la segunda vuelta. E incluso Zalgiris, que podría ser el Baskonia del año pasado, o un equipo así que está siempre en esa zona. Bueno, pues tampoco imaginabas, ¿no?, que fuera a hacer esto. Y vamos a ver ahora, ¿no?, por ejemplo, Virtus, que para mí no le va a dar para entrar en un play-in, con la llegada de Dusko sabemos cómo va a ser y le va a ganar. Le va a ganar a 3 4 equipos, con lo cual todo eso se va a volver a encajar, ¿no? Y yo, por hablar también de Baskonia, yo es que tengo la sensación de que Baskonia, y sobre todo aquí hablo para la afición de Vitoria, tiene muy mal acostumbrado a la afición, ¿no? En el sentido de estar en una posición que probablemente por presupuesto no toca. Y esto habla bien, del equipo, me refiero, ¿no? Y lo que pasa es que ahora estás con 6, estás realmente a una, o sea, estás ahí metido en Sí. esa pelea. Pero claro, hay mucha igualdad. Y yo creo que Baskonia, con lo que tiene, con lo noviembre que ha vivido, que ha sido a nivel de resultados terrorífico. Bueno, yo creo que con la plantilla tan justa y con las limitaciones, porque para mí, cosa que el Madrid y el Barça podrían fichar, pero tienen que utilizar mejor lo que tiene, yo creo que aquí es que el Baskonia no tiene mucho más de lo que rascar. No, además creo que lo hemos hablado tú y yo en alguna otra ocasión, que es que con la plantilla que tienen, habría que mirar, sacar la hoja de Excel y saber realmente cuál es el verdadero presupuesto de cada uno de los equipos respecto a la clasificación, porque en el caso del Baskonia, si lo ponemos todo encima de la balanza, e incluso sabiendo que Marcus Howard tiene un grandísimo salario, es que las limitaciones que tiene el equipo vienen por ahí. O sea, es decir, lo has dicho tú muchas veces en el canal, al Baskonia le falta un pivot. Porque no puedes salir a competir cada semana únicamente con Donta Hall como tu principal referencia, porque además ha estado arrastrando bastantes problemas físicos en ese Y sentido. Jalifa Diop se ha recuperado para la causa, pero está verde. Yo creo que ahora está viviendo el proceso del año pasado que le tocaba vivir, ¿no? De poder mejorar. No tienes al mejor Howard, que yo creo que también es otro detalle, pero esto ya podríamos entrar en culpa del ASO, culpa de Howard, culpa del sistema. O sea, pero con lo que tienes 8 jugadores y medio de alto nivel, con el tema de Kamar Baldwin, que creo que le penalizó mucho la cuestión de no poder jugar Sí, ACB. le falta ritmo Trent de Forrest competición. está aterrizando en Europa y eso, pues salvo que seas Lonnie Walker, que el primer día hizo un -9, pero aprendió rápido y luego lo hemos visto que ha ajustado, es muy complicado poder hacerlo. Claro, y a mí hay una cosa fundamental, la verdad que hablamos de Baskonia, y es, que lo has mencionado un poco, que es el tema del cambio de bases. Porque el año pasado venías de tener a Cody McIntyre y a Darius Thompson, y este año te plantas con una pareja de bases, lo primero, uno que debuta en Euroliga como es Kamar Baldwin, y lo segundo, otro que debuta en Euroliga como es Trent Forrest, y luego Jen Hamaraz, que bueno, es un reemplazo Sí. que viene más para hacer el cupo. Claro, quien tiene que dotar de balones a tu mejor jugador es el base, perdón, para dotar a tu mejor jugador, que es Marcus Howard, y ahí es el principal problema. Si no consigue tener Marcus Howard buenos balones, es Es que, imposible que este Baskonia pueda competir en Euroliga. es O sea, que no puede hacer magia Marcus Howard. el año hace dos, el primero de Peñarroya, la pareja de bases era Darius Thompson, Pierre Henry. Es que se me saltan las lágrimas. O sea, y esto me acuerdo que yo lo debatí en la radio porque numéricamente estaba con Lorenzo Brown y Baldwin, mejor que Misic y Larkin, en cuanto a números me refiero juntos. Y es que yo me acuerdo que yo hacía la pregunta de manera recurrente, es decir, esta pareja de bases, para mí, desde Prillón y Calderón, no tenías una igual.
Vale, luego Calderón ha sido una superestrella, pero en Vitoria, al nivel que tenía, no lo habías tenido. Habías tenido un Larkin, habías tenido un Eurtel, que lo había hecho muy bien, James y Adams, pero creo que no era ni esto, porque es que esos dos jugadores le daban defensa, control de juego, generación para el resto. Darius Thompson hizo que Kotsar viviera los mejores momentos de su carrera. Es así, ¿no? Y yo creo que un Darius Thompson, ya lo hemos visto ahora, en cuanto a Efes le ha soltado un poco, le ha permitido con la baja de Larkin jugar, lo que te hace al resto, ¿no? Si lo hubiera tenido, Donta Hall estaría viviendo... Bueno, pues si Trent Forrest ya parece hacer de Don Hall alguna que otra vez por un jugador eso. NBA. Y O luego yo sea, creo que aquí hay otro debate incluso, que es que Kamar Barwin para mí brilla más acompañando a un base que siendo base. Para mí, esta es una creo que sí, creo que te lo he escuchado una que otra vez en el canal y estoy completamente de acuerdo de que es más un 1,5-2 que un 1. Eso es. Y yo creo que ahora mismo, si yo tuviera todo el dinero del mundo y pudiera estar ahí en los despachos, diría, yo ficharía un 4,5 para ayudar de verdad al Baskonia por dentro y probablemente prescindiría de Yaramas, porque además, bueno, aquí tenemos un poco en Vitoria la teoría de que, poco leyendo el comunicado, da la sensación de que no sea un contrato para todo el año y fichar un base-base. Porque creo un base con experiencia. Porque, por ejemplo, si vamos al partido del domingo en Bilbao, Baskonia tiene ganado el partido, pero ganado para haberlo ganado de 20 y se le va porque los jugadores, aparte que físicamente están muy cansados, los bases no gestionan al equipo y se para, ¿no? Y esto con un jugador que te ordene un poco, que diga, ahora vamos a jugar un 2 para 2, ahora vamos a hacer tal, no lo pierdes, es imposible. Y casi lo pierde Baskonia el otro día. Mira, ahora que mencionas el tema de la ACB, esta semana Chema de Lucas escribía en Relevo un artículo que era bastante interesante por lo que mencionabas tú al principio, de lo que les está costando ganar a los grandes en Liga Andesa. Y creo que todo está bastante conectado. Es decir, la Liga Andesa este año tiene un nivel increíble. Yo no Increíble. recuerdo una cosa así, yo te diría casi desde de la época de Xavi y de Pablo Lasso en el Barça, que eran, bueno, cuando estaba también Baskonia con Borussis y demás, que era un nivel increíble. Pero claro, esta exigencia yo creo que les está llevando a que no vamos a decir que en años anteriores era más sencillo ganar para el Barça y para el Madrid y Baskonia, sino que no tenían tanta... No, no. La diferencia entre los dos mundos estaba mucho más lejana, pero ahora tenemos a un Tenerife, a un Unicaja, a un Valencia Basket que está a un nivel increíble, un Gran Canaria que aunque ha perdido esta semana está jugando muy bien. Claro, que luego lo comparas con París y Mónaco, que van primero y cuartos, que esta semana se han enfrentado también en Liga Francesa y dices, claro, es una diferencia presupuestaria en las ligas, en el resto de ligas domésticas que es una barbaridad. E incluso con los griegos, Bueno, con sin Panathinaikos duda. y Olympiacos, que la diferencia contra un Aris, contra un Peristeri es enorme. Es que yo creo que aquí es, fíjate el detalle, desde el décimo que tiene 5, Juventud y Murcia tienen que hacer, si hacen 3 con 8 hemos visto equipos en la Copa, con 8 victorias. Y quedan 7 jornadas, si no me equivoco, más la que le falta a Sí. Tenerife y Valencia, pero bueno, están arriba. Es que si hacen 3, es decir, para hacer 8, yo creo, es imposible que se metan. O sea, Zaragoza haciendo 2 de 7, 2 de 7, es decir, que es algo accesible. Sí, Que no se ganando solo mete. los que tienen en casa. Es Claro, que no se es que mete. no se mete. Es decir, lo que pasa es que yo creo que Real Madrid, Barcelona y Baskonia se han encontrado a un Unicaja que, aunque pierda contra el Madrid, es Unicaja sideral. Valencia le ha venido de maravilla el año 1 de Pedro jugar Eurocup. Creo que esto mucha gente, el otro día lo hablaba con Carlos Martínez y yo creo que esa reflexión hay que tenerla porque le ha permitido que todos los jóvenes se desarrollen, que no haya esa urgencia, esa trituradora de calendarios. Lo de la Laguna Tenerife es increíble, o sea, el rendimiento que está dando esta playa. ¿Qué Huertas ha hecho hoy 30 de valoración esta semana? Es una barbaridad ese 30, hombre. 30, o sea, Después de la lesión que tuvo al principio de temporada, que se perdió varios partidos. eso es. Y luego tienes ahí a Manresa, que se ha ido Pedro, por lo normal, juegan BCL, van a sufrir. Tienen 6. Es decir, Baskonia, que tiene 4, va a tener que ganar 5 de 7. Y le queda Madrid, le queda Unicaja, le queda ir a Manresa, va a jugar esta semana en Granada. Es decir, puedes perder, porque vienes de una doble, porque te pasa tal cosa, porque se te lesiona un jugador, o el Madrid. Claro, yo creo que Madrid y Barça son conscientes de que se van a meter seguro. Y yo creo que intentar evitar el no cruzarse en cuartos puede ser el tema, pero Baskonia, por ejemplo, es que en cuanto comete un error o toma un riesgo y no le sale bien ese riesgo, te ves abocado en una situación. No estoy justificando, simplemente trato de poner en perspectiva lo que hay y poner en valor lo que tú dices, que creo que puede meterse Andorra. Claro que se puede meter Andorra. Si no se llega a lesionar San Oneman, se meten. Yo creo seguro. Lo que pasa es que ahí está la pelea. Bilbao ahora sí que está en un momento complicado, pero UCAM Murcia, finalista del ACB y Final Four el año pasado en BCL, está fuera. Es que el baloncesto está muy bonito, Sergio. Sí, Está muy sí. bonito. O Eso sea, sí. Yo, está muy hablar bonito. de básquet, porque yo debo reconocer que esta semana lo del tema de las polémicas entre las que se pelean, los que mandan a dormir a otros, el otro que protesta, yo lo llevo muy mal, ¿eh? Reconozco que al final solo nos hablan de baloncesto, digo a nivel mainstream, ¿eh? Cuando pasan este tipo de historias. La pelea, la que hemos contado antes de Panther y Yul. Joder, podríamos hablar de esto, que esto yo creo que sí merece la pena.
Y es lo bonito, o sea, es lo que te digo, a mí eso me gusta mucho más. Yo ya sabes que vengo de otra tradición Sí, y me sí. gusta más centrarme en el juego que en otras cuestiones, pero también le da otro toque a la competición. Sin duda. Pero bueno, veremos qué pasa esta semana en la Euroliga, decimoquinta jornada ya, que por ejemplo el Baskonia se va a enfrentar a Dusko Ivanovic contra Virtus, que es uno de los focos importantes además. Esto es un tema porque revisando datos, creo que solo volvió una vez y fue con el Barça. Es decir, él, Claro, después de que gana la liga ya del 2010, ya no digo la de 2020, estuvo en Panathinaikos, estuvo en el Hinky, luego tuvo etapas Besiktas, tal, no había vuelto. Es decir, yo creo que él, ya sé que es muy frío y tal, yo creo que no se imagina lo que le viene. No, no, es que va a ser interesante, va a ser ¿eh? muy bonito Va a lo ser muy emotivo, pero interesante. yo creo que lo importante es tratar de descentrarle a él y a Sengelia. Porque ahora mismo yo creo que Baskonia contaba con un partido que más o menos le podría ayudar. A mí Dusko me parece el típico entrenador que en este tipo de escenarios te lo puede hacer muy bien, te puede ganar el partido en Vitoria. Totalmente, muchas gracias Sergio por pasarte una vez más por aquí Un por placer. Gigantes Daily para hablar de la Euroliga, de tratar de explicar qué está ocurriendo con los clubes españoles antes de que salten tantas alarmas en las diferentes ciudades y diferentes clubes, que es lo normal en una temporada de casi 100 partidos para los clubes Euroliga, y esto siempre hay que dejarlo claro.